posibilidad de que exista, de que exista algún atentado y eso pues es gravísimo, ¿no? Sí, ese es la estrellita negativa que va a tener ahorita estos 104 partidos. Van a estar con esa duda y riesgo Y luego de que pueda pasar algo. ¿no? Y los costos de los boletos que la FIFA, bueno, ya no tiene límite, qué bárbaro. Sí, sí, hemos estado platicando de eso por acá. Sebastián, ¿nos Sí, escuchas? ¿Estás por ahí? parece que no hay nadie más. Don Sebastián, ¿nos oyes? Fuerte y claro, fuerte y claro. Ah, perfecto. A ver, si quieres podemos probar, te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir pantalla. A Manuel también y a ti. Sí, sí, sí. A ver, voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir, Sebastián. Sí. A ver, tú comparte. Ah, perfecto. A ver. Compartir. A ver, aquí está. ¿Lo ven todos? Todavía no se abre. Se está abriendo. Aguanta, aguanta, ahí va. Ya, ahí se ve bien. ¿Tú lo ves bien, Sí, Sebastián? Muy bien. Pues si quieres, ahora sí deja de compartir y yo ya doy la bienvenida y te doy la palabra, Sebastián. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Esperemos que estén muy bien. Me Les saldré enviamos. tantito nada más para ver que si tengo más suerte, uniéndome después. A ver. Vale. Pues buenas tardes a todos. Ya les damos ahorita desde acá, desde la Ciudad de México, Samuel Martínez, desde la Ibero, aquí en el Departamento de Comunicación. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí desde la Universidad de Sonora. Bienvenidos de vuelta aquí en estas jornadas del Seminario Mundial 2026, que ya faltan algunos pocos días para el Mundial y hay mucho que ir comentando. Es Saludos desde correcto. Hermosillo. Saludos, Enrique. Bueno, saludamos ahorita a los que ya están conectados. Aquí veo a Rodrigo desde Campeche. Por acá veo a Israel también, que está en Toluca. Armando, Sergio, que fueron los primeros en que se conectaron. Max, que está también desde Hermosillo. Max, saludos. Saludos a todos, buenas tardes. Buenas tardes y saludos a los demás compañeros que se han ido conectando. Erasmo, que ya está por aquí. Y otros que se irán conectando y agregando conforme avancemos en la sesión. Hoy vamos a tener en la cuarta sesión, vamos a continuar con el tema de la historia y vamos a empezar primero.
dándole la palabra a Sebastián Alarcón para que él pueda cerrar lo que no terminó de cerrar la vez pasada sobre la FIFA. Y a partir de las 3 de la tarde vamos a escuchar a Manuel Alcántara, que ya está por aquí. Saludos, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Manuel es un habitual en estas actividades que hemos organizado ya desde hace muchos años y él es un especialista, un coleccionista en tema de historia de los mundiales, obviamente los mundiales en México, pero los mundiales en todas partes. Tiene varias publicaciones, ofrece varios cursos. Manuel Alcántara también está haciendo la quiniela que les compartimos la semana pasada en PDF, se las vamos a volver a compartir por si le quieren echar un ojo. Y él nos va a presentar la historia de los mundiales de manera muy apretada, muy rápida, algunos elementos para empezar a recordar algunas cosas. Les compartimos unas lecturas hace rato por correo electrónico relacionadas con este tema de los mundiales. Así que bueno, ¿ya estás por acá, Sebastián? Ya estás. Está apagado tu micro, voy a dejar de compartir Voy a ver. para que tú puedas empezar, pero si quieres autopresentarte, por favor, Sebastián. Bueno, esperemos que ahora sí me deje en paz el internet para que yo pueda presentarme sin mayor problema. Mi nombre es Sebastián Alarcón. Yo soy periodista, creador de contenido. Yo me enfoco más bien a pues, la coyuntura entre fútbol, cultura, geopolítica, sociedad, cultura, porque yo creo que es una gran manera de ver cómo o entender el mundo a través del fútbol. Entonces, lo que estoy haciendo, bueno, aparte de eso, pues no estudié ni relaciones internacionales, ni derecho, ni comunicación, ni periodismo. En realidad, pues terminé siendo una especie de internacionalista amateur. Y entonces, pues eso es parte de lo que hago. Estudié en la UNAM, estudié en el conservatorio y recientemente me fui a Chile a estudiar un diplomado de gestión deportiva, el cual lo da la FIFA y lo da el CIES. Pero bueno, vamos a ver lo que está. Todavía no puedo compartir pantalla, pero bueno, voy a compartir. Bueno, voy a... Ah, es que como volviste a entrar, entonces espérame, te voy a volver a ser anfitrión Sí, gracias. para que puedas compartir. Ahí está, ya puedes. Perfecto. Dame un momento nada más. Compartir. Ahora sí se ve. Se está viendo, si quieres empezar con un breve resumen de lo que comentaste la semana pasada para retomar el hilo ahora. Pues básicamente lo que estoy hablando fue las relaciones entre Trump e Infantino, pero yo lo que quería, en lo que hubo un problema la semana pasada donde se fue la luz y no terminé de decir el tema, entonces para los que se incorporan esta semana los vamos a ir rapidísimo. Pues quiero hablar un poco de la geopolítica de la FIFA, porque así como ustedes yo creo que ustedes verán que sí hay ciertas pugnas de poder que hay dentro de la FIFA. Y mucho tiene que ver con las confederaciones. A ver, nada más de quito acá. Las confederaciones, que son una especie de subdivisiones que tienen los 211 miembros de la FIFA. Muchos estamos hablando de que es la tercera o la cuarta federación internacional deportiva con más miembros, detrás de la de básquetbol y la de la atletismo, me parece. Tiene muchos más que el COI. Y entonces, pues estos 211 miembros se organizan en 6 confederaciones. Aquí podemos reconocer algunas. Está Asia, Europa, África, Oceanía, Sudamérica y Norte, Centroamérica y Caribe. Entonces, ayer estuvimos, la semana pasada estábamos hablando de las relaciones que hay entre la FIFA o más bien Trump e Infantino. Y quiero hablar precisamente de la nuestra, la CONCACAF, que es que esta es la confederación con más miembros que no son parte de la FIFA, que estamos hablando de Guyana Francesa, Sint Maarten, Saint Martin, que aquí está, Guadalupe, ¿cuál otro está? Se me está yendo por ahí alguna. En realidad son 6 miembros, es Bonaire, es Sint Maarten, también está Guyana Francesa, Saint Martin,
y algunos en Martinica, si es cierto, Guadalupe. Son 41 miembros, de los cuales 35 sí son parte de la FIFA. Aquí podemos ver, deja ver nomás. Ah, perdón. Aquí podemos ver al presidente de de la CONCACAF, que es el canadiense Víctor Montagliani. Los que estuvieron viendo el Clásico Mundial del Béisbol habrán visto cuando está el partido Italia contra Venezuela, vieron a Infantino y a Montagliani enfundados con la casaca italiana, porque el primero, este Infantino es suizo-italiano, Montagliani es canadiense pero de origen italiano. De hecho, por eso es que el partido, el Italia contra Bosnia-Herzegovina pegó muy fuerte el resultado para Canadá, porque habría sido una fiesta ver un Canadá contra Italia en el partido inaugural de la parte canadiense, un Canadá contra Italia en Toronto. Toronto es la cuarta ciudad con más italianos en todo el mundo, detrás de Buenos Aires, Nueva York y Sao Paulo, no, Río de Janeiro. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Aquí pueden ver a este Infantino en el repechaje ocurrió en Guadalajara, siendo sinceros, bueno, de todos modos no deja de ser Guadalajara, la Ciudad de México y México miembro de la CONCACAF. De aquí surgió el FIFA Gate. Estamos hablando de que los afectados, sobre todo el anterior presidente Jack Warner, junto con Alfredo Howitt y Jeffrey Webb, que es de las Islas Caimán, y Alfredo Howitt, que es hondureño. Además del denunciante, que es el FBI, que es la agencia de, de que se vele que se cumpla la ley en Estados Unidos. Lo que sé es que con CACAF ha entendido bien el negocio infantino y yo creo que Montaliani es el alumno avanzado de Infantino, es quien les traduce el idioma de los grupos de interés dentro de la CONCACAF. No solamente hablamos de jugadores y federaciones, sino también estamos hablando de partners comerciales, estamos hablando también de agencias deportivas, agencias de comunicación. Entonces, Montaliani es a su manera el alumno más avanzado y también la CONCACAF se ha transformado en un laboratorio de marketing y de gobernanza. De aquí han salido, por ejemplo, aquí a Infantino o más bien Montaliani a través de Infantino ha, inf- ha impuesto algunas nuevas competencias. No solamente estamos hablando de competencias de clubes, estamos hablando de competencias de selecciones. No es ninguna sorpresa, por ejemplo, que después de la UEFA, la CONCACAF haya implementado la Liga de Naciones. Y además es ahorita el epicentro de competencias con el Mundial de Clubes que ocurrió en 2025, el cual dicen que fue un éxito a nivel pues comercial, o sea, más allá de las entradas o no, pues por lo menos a nivel de transmisiones y a nivel de cómo se organizó, fue un éxito. El Mundial 2026, además del Mundial Femenil de 2031, que aparte de ser en... Si me oyes, Sebastián, se congeló, ¿verdad? Se congeló y salió. Sí, su red no es muy buena, que digamos, allá donde viva. Ya estoy acá, ya estoy Ah, aquí. oye, En Sebastián, dónde? hagamos esto. ¿Por qué no apagas tu cámara y solamente compartes la pantalla para que no Sí, es te lo que haré. Eh, traicione la red? Detener video. Sí, ¿en qué parte se quedaron? Pues estabas en lo de CONCACAF ahí cuando entraste a esa diapositiva, después del FIFA Gate. Yo pienso que puedes retomar ahí en el FIFA Gate. Ah, sí, está bien. A ver, mm, deja nomás, comparto pantalla. Ya está compartido en pantalla, entonces. A ver, Si no, ya, quítale esto de arriba en amarillo. Ahí ya está. estoy. Ahí. ¿En qué se habían quedado? Yo pienso que te quedaste aquí en Montagliani, pero podrías retomar un poco lo del FIFA Gate. No es casual que se haya dado en CONCACAF. Exactamente, porque estamos hablando de afectados.
estamos hablando de los anteriores presidentes de CONCACAF, es decir, Jack Warner, corruptazo de Trinidad y Tobago, Alfredo Howitt de Honduras y Jeffrey Webb de Islas Caimán. Y lo que sé es que Montaliani ha entendido muy bien el negocio de Infantino, es su alumno más avanzado y no es ninguna novedad que sea un laboratorio de marketing y gobernanza. No es ninguna casualidad tampoco es que después de la UEFA, la CONCACAF haya implementado la Liga de Naciones. Un poco dándole todo el poder a los países más fuertes de toda la CONCACAF en nivel de selecciones y la CONCACHAMPIONS en el caso de la MLS y la Liga MX. Pero de aquí ha sido el epicentro de competencias. Por ejemplo, el Mundial de Clubes, que fue un éxito a nivel de transmisiones y a nivel de comercial, más allá de que se hayan vendido las entradas o no. Aquí es el Mundial de 2026, es México, Estados Unidos y Canadá, y el Mundial Femenil de 2031, que será en Estados Unidos y México, más aparte de algunos partidos en Costa Rica y Jamaica. Entramos ahora al sur, que es la CONMEBOL. Estamos hablando de la confederación con menos miembros. El presidente de la CONMEBOL es Alejandro Domínguez, pero aquí ha tenido mucha fuerza el Chiqui Tapia, pero ha sido como que un poder un poco informal, porque estamos hablando de que el Chiqui Tapia es presidente o una figura muy importante del fútbol argentino. Históricamente, la FIFA ha despreciado a Conmebol, siendo que aporta el mayor capital humano a nivel de federativos y a nivel de jugadores, que son los que nutren a los principales equipos europeos. Fue la confederación más afectada por el FIFA Gate, y estamos hablando no solamente del expresidente Nicolás Leós, también paraguayo, sino también de otros actores del fútbol sudamericano como Grondona, también otro argentino, y le ha dado un desamparo institucional. No, por ejemplo, cuando fue lo del escándalo de Gracias Negrito, que me parece que no tuvo nada que ver y me parece, Sí, lo volvió a sacar la tarjeta roja ahí los de... ¿Qué será? ¿Telmex? ¿Qué tendrá? ¿AT&T? A ver, es, ¿apuestas? es easy, es easy. Sí, sí. Oye, pero ¿no será tu módem el que está mal o es tu receptor de la laptop? Yo creo que es el receptor de la laptop. A ver, ¿en qué? Va a ser rápido, o sea, yo estoy tratando de hacerlo rápido para que... ¿En cuál se quedaron? Pues básicamente en el después de que, a ver, no sé, tú Enrique, coméntale. En que Conmebol ha sido menospreciada, Sí, ha sido ninguneada, ¿no? Ahí te quedaste en esta diapositiva precisamente. sí, ha sido ninguneado por el eurocentrismo y más, y yo creo que el FIFA Gate fue un pretexto porque pues, los más, ¿cómo decirlo?, los castigados fue Nicolás Leós, el presidente de la Conmebol, y Julio Grondona, que también era una persona importante y me parece que era el antecesor de el Chiquitapia. Y eso ha causado un desamparo institucional. Por ejemplo, no, muchos recordarán el episodio de Gracias Negrito de Edinson Cavani, donde Conmebol fue quien metió una queja a la Football Association y a la Premier League, pero no le hicieron gran caso. Y eso se da, por ejemplo, en las migajas que les dieron de solamente 3 partidos para el Mundial de 2030, siendo que les tocaba como confederación que organizó el primer Mundial. Ahora, seguimos con la siguiente confederación que es Oceanía. Esta es la confederación más débil que existe. El presidente es Lambert Maltok de Vanuatu, pero aquí en esta imagen vemos al presidente del Auckland City, Yacarembo, que es el único jugador nacido en Oceanía que es campeón del mundo, con Francia en 1998. Por lo de Nueva Caledonia, mucha gente que le agarró mucho cariño a Nueva Caledonia, que es un territorio sui generis dentro de Francia, pero me estoy saliendo del tema. Históricamente, la Oceanía ha recogido las obras políticas. En su momento aquí compitió Israel cuando lo sacaron de Asia y no le habían dado la importancia que en la UEFA.
Oceanía les da la bienvenida para que compitieran para los boletos para el Mundial del 86 y del 90. De hecho, Israel termina compitiendo por el boleto del repechaje contra Colombia para el Mundial de Italia del 90. Pero también estuvo China Taipei cuando se empezó a hacer fuerte China en Asia, entonces sacan a China Taipei o Taiwán en su momento, lo sacan de Asia y lo meten a Oceanía. Entonces, durante dos mundiales tuvimos a Israel y a China Taipei compitiendo por un boleto en el mundial. Estamos hablando tanto del mundial femenil, que sí clasifica en China Taipei en el 91, como Israel para el mundial de Italia en 90. Virtualmente inexistentes y mucho más a partir de que Australia se va de Oceanía en el 2006 para competir para tener mucha mayor competencia. Es que no es de Dios que tengas que eliminarte con Samoa Americana y le metas 31-0. Y es que la FIFA tenía como zanahoria el boleto directo al mundial, entonces siempre les tenía que dar como que ciertas esperanzas de que por fin tendrían un lugar, un boleto directo hacia el mundial mayor. Después, antes, me estamos hablando del mundial del sub-17 y sub-20, les dieron un boleto que siempre se lo tenía Nueva Zelanda. Después, a partir del 2017, en estos mundiales le quitó un boleto a la UEFA para darle otro boleto más. Y así fue como llegaron selecciones como Tahití, Nueva Caledonia, Fiji y Vanuatu. Y aparte, son los que dependen del programa FIFA Forward. Eh, mient- Tenemos por un lado Infantino, que se está prácticamente, no tiene el protagonismo necesario en foros como el de Davos, y aquí les está dando como el benefactor para que tengan los fondos necesarios para que desarrollen el fútbol. Estamos hablando de una confederación donde el deporte compite contra el Rugby Sevens, por ejemplo. Y ahora seguimos en el Pacífico, pero nos movemos hacia la confederación más extensa de todo el mundo, que es la Confederación Asiática de Fútbol. Aquí vemos los miembros, pero hay algunos que sí están, por ejemplo, las Islas Marianas del Norte, otros que no están, por ejemplo, las Islas Chagos o Sikkim o Tíbet. Pero aquí están el resto de los miembros, ya tenemos a Australia también. Entonces, aquí el presidente está Salman bin Khalifa Al Khalifa, que es de Bahrein. Curiosamente, las oficinas centrales están en Kuala Lumpur, Malasia. Pero el centro de gravedad, por lo mismo, es que Asia se divide geográficamente en dos regiones, Asia Occidental y Asia Oriental. Asia Occidental tiene ahorita todo el poder. Estamos hablando que pasamos de Qatar y se está moviendo Arabia Saudita por el Mundial de 2034, pero Qatar durante mucho tiempo, incluso Infantino estuvo defendiendo contra viento y marea a la organización en Qatar. Lógicamente aquí sale el dinero con los petrodólares y podemos ver, por ejemplo, cómo se está cargando. Ahorita tuvimos copas asiáticas o estamos teniendo tres copas asiáticas seguidas en Asia Occidental. Tuvimos a Qatar, tuvimos a Emiratos Árabes Unidos, después Qatar y después Arabia Saudita en 2027. Y curiosamente, y eso ha causado que Asia Oriental se ha ignorado aunque da los resultados, tanto a nivel de clubes, por ejemplo, con el Sanfrecce Hiroshima, como con los buenos papeles que está dando Japón a nivel de selecciones. Ahora, nos movemos ahora a África, que es una confederación con 54 miembros, que aquí podemos ver todas. Y aquí no se puede entender África sin dos personas claves, que es Patrice Motsepe, el sudafricano, que es el octavo hombre más rico de toda África, dueño de minas y además dueño del Mamelodi Sundowns, y además es básicamente el megáfono de Infantino para el resto de África. Y se entiende muy bien porque hay una máxima que los que estamos metidos en la política internacional de la FIFA se dice, quien controla Asia controla África, controla la FIFA. Y esto lo entendió muy bien, por ejemplo, Joao Avalanche en los 70s y 80s. Cuando se tuvo que ir Sir Stanley Rose, lo que empezó a hacer Avalanche como secretario general de la FIFA empezó a acercarse mucho a África. Y entonces por eso es que le empiezan a dar mucha fuerza hacia África, porque si jala parejo África, prácticamente has ganado la votación para ser pues, presidente de la FIFA. Pero aquí hay otra persona vital en la organización de la CAF, que es Fouzi Lekja, que es marroquí. Él
Por eso no es ninguna novedad que no solamente la Copa Africana de Naciones, muchas competencias africanas que se disputan en suelo africano, como en su momento el Mundial de Clubes, sean en Marruecos. Y entonces por eso es que Marruecos ahorita es un epicentro, si bien las oficinas centrales de la CAF están en el Cairo, Egipto. Entonces, la FIFA se asegura los votos, pero a cambio tiene infraestructura. Y esto ha dado efectos secundarios como que la AFCON ya no sea un torneo a dos años, sino a 4 años. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no tienes el Campeonato Africano de Naciones, que era una competencia como la Copa Africana de Naciones, solamente hecha de jugadores locales. Y finalmente nos vamos a la UEFA, que es la confederación con más miembros y la confederación más poderosa. El presidente es Alexander Čeferin, que está a punto de irse de Eslovenia, pero hay que recordar que Infantino sube al poder gracias a... A ver, como que está ahí, jalando ahí. ¿No será que los de Televisa le están jugando por criticar a sus socios, a sus partners? Afortunadamente ya queda en cuál nos quedamos porque ya estoy a punto de acabar, eso es lo bueno. Te quedaste en el último minuto. Se borró. Échale un minuto más o menos antes. Cuando estabas terminando de Sí, hablar de lo de Marruecos, lo de... Estás sí, empezando UEFA, Europa. bueno, vamos rápido que ya estamos a punto de terminar. Pues lo que sé es que Marruecos es la infraestructura, o más bien la parte central de la organización de competencias que se organizan en África. No solamente hablando de la Copa Africana de Naciones, sino del Mundial de Clubes en su momento. Bueno, entonces, por eso lo que sucede es que se aseguraba infraestructura, bueno, a cambio de infraestructura, Infantino tenía los votos a su favor. Y eso ha causado efectos secundarios como que haya inferencia para que el AFCON ya no sea un torneo bianual, sino sea un torneo cada 4 años. Bueno, al parecer otra vez le jugó chueca la cosa, ¿verdad? La coincidencia de que generalmente cuando va a hablar de Infantino es cuando se corta la La transmisión. maldición de Infantino, güey. Bueno, al menos en estas sesiones previas ya sabemos que Sebastián para su sesión más adelante tiene que cambiar de compañía de internet porque no está jalando la cosa. Sí, lo que Infantino ha hecho en estos últimos años ha sido, yo veo en la figura de Infantino algo muy parecido a Joao Havelange como antecedente. Con Havelange la FIFA pasó de ser una federación deportiva internacional como lo son tantas otras, a ser un centro de negocios y un centro de corrupción también, ¿no? Esto empezó después de Sir Stanley Rose y cuando llega Havelange, ¿estoy bien, Manuel? ¿Coincides? Havelange llega en el 74 a la FIFA, a la presidencia de la FIFA, pero ya era miembro de la FIFA representando a Brasil y después todo el escalafón en los 70, finales de los 60. Y realmente con Havelange, él lleva el modelo de negocio de los deportes norteamericanos en ese tiempo, en los 70. Vamos a ver si ahora sí.
las ligas mayores de béisbol, la NFL, la NBA, y lleva obviamente la de hockey, y lleva el modelo de negocio del deporte norteamericano, el deporte espectáculo, lo lleva y lo mete poco a poco a la FIFA, con ese modelo de negocio y obviamente pues todas las negociaciones que llevaron a la corrupción en el periodo de Havelange, que ahí su gran alumno pues fue Blatter. Él se formó con Havelange. Así que cuando a Blatter le toca el FIFA Gate, pues realmente en el fondo el castigo del FIFA Gate es para toda la genealogía, ¿no? Empezando por Havelange, que fue su maestro, y la promesa de limpiar a la FIFA de Infantino, pues va a tardar tiempo en confirmarse. Hasta ahora pues no hay información de corrupción, pero recuérdense que con el tiempo se van destapando las cosas, ¿no? ¿Cuánto manejó de dinero por vender el Mundial a Qatar? ¿Cuánto manejó de dinero por venderle el Mundial a Arabia Saudita? Y así podemos poner otros ejemplos de los mundiales femenil o de otras categorías, pero eso se sabrá con el tiempo. Ahorita es difícil saberlo. Lo que sí está muy claro es que vive en Miami y las concesiones que le ha hecho en estos tiempos de guerra, de invasión a Estados Unidos, pues son muy, por lo menos, decirlo menos, extrañas, ¿no? Permitir que un país sede esté bombardeando un país miembro y que no pase nada, eso es algo como bastante grave, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se verá y ojalá que en este mundial no pase ningún acto terrorista, que es lo más grave que podría pasar y hay mucho riesgo de que suceda. A ver, vamos a ver si ahora sí se escucha mejor. Sí, y ya 2 minutos para cerrar, Sebastián. Sí, de hecho ya lo mío era rápido porque, a ver, me cambié el celular. Entonces, a ver, entonces la UEFA, que es la confederación mucho más poderosa, se podría considerar como la meca del fútbol, porque estamos hablando tanto de desarrollo como economía. Estamos hablando de desarrollo porque de aquí salen muchas de las competencias que se terminan replicando en otros lados. Por ejemplo, la Nations League, la Champions League, y aquí surge la Asociación de Clubes Europeos. Y por eso se puede decir que es un arquetipo de competencias. Y por lo mismo, por el poder que tiene este Cheferin, se erige como el único contrapeso que hay hacia Infantino. Pero no lo hace por defender el fútbol, porque aquí, de hecho, esta es una especie de la pelea entre el fútbol de selecciones contra el fútbol de clubes. Estamos hablando que aquí hubo una fuerte, un estrella floja entre la Superliga y, por ejemplo, de aquí se explica, por ejemplo, por qué se acepta a Rusia o no se acepta a Rusia. Quien defiende a Rusia es Infantino, quien no la defiende es Cheferin. Entonces, mucho se da esa pugna y hay que recordar que Infantino surge o se encarama al poder de presidencia de la FIFA como secretario general de la UEFA. Entonces, pues es mucho eso. O sea, básicamente ya estaba a punto de terminar, pero sí me está jugando chueco el internet aquí en mi celular. Entonces, la ventaja es que ya puedo terminar. Yo sé que tengo unos minutos, pero no sé si tienen alguna duda. A ver, vamos a abrir el micrófono. Que tenga alguna pregunta o duda para Sebastián Alarcón sobre este tema de la FIFA, el poder de la FIFA, la parte geopolítica de cómo se mueven los hilos en la FIFA. Alguien que guste comentar, preguntar. Bienvenida a las preguntas, comentarios. ¿Conocerás este libro? ¿Lo conocerán? El FIFA Mafia, uno de tantos libros aparecidos, por supuesto, en torno de previo a los mundiales. Este lo compré hacia el 2016, año mundialista, si no mal recuerdo. Bueno, no lo puedo comentar porque es uno de tantos libros que no puedo leer, pero al menos está aquí en la biblioteca personal, sobre los testimonios detallados del FBI, la Interpol en 2 campeonatos del mundo, dice aquí en la contraportada. Este aspecto, cuando nombra a Sebastián todo el poder, la riqueza que amasan el
los dueños de las confederaciones, y uno, pues, uno piensa esto de la corrupción, la compra de votos, qué tanto le ofrecerán por corromper alguna decisión para quién va a ser la sede del mundial. Y así yo recuerdo una serie, creo en Netflix, que no recuerdo el nombre, que hablaba de la Confederación Sudamericana. Y bueno, lo vi en una serie, no estoy muy informado, de que Paraguay tenían como un cónclave, no sé si esto sea cierto, en donde esa confederación puede hacer lo que quiera en ese territorio. Y que cuando el dinero pasa por los Estados Unidos, entonces ya es cosa del FBI. Y es entonces donde pues interviene pues la ley estadounidense, ¿no? Y todo este tipo de series televisivas, de obras bibliográficas en torno a la corrupción de la FIFA, que como podemos ver es tan poderosa que compra lo que quiere y para acreditar su poder. Es un comentario que hago, Sebastián. Sí, en efecto, y muchas de las veces es lo que decían, ¿por qué Paraguay? Porque antes la Conmebol tenía su sede dependiendo de dónde era el presidente. A partir del presidente Nicolás Leos decidieron meter a la Conmebol en Luque, Paraguay, no en Asunción. Y eso es muchas veces porque es una especie de, no paraíso fiscal como tal, pero sí un territorio que te permite hacer y deshacer. Entonces, por eso es que también iba a ser el Mundial primero en Uruguay, pero no tenía la infraestructura. Luego Argentina se sumó, pero también se sumó Paraguay precisamente por la labor de Leos y Alejandro Rodríguez. Y sí, de hecho, una de las personas más poderosas, una de las mujeres más poderosas de Conmebol es Monserrat Jiménez, paraguaya también, pero ella es la directora del departamento legal de Conmebol. A ella me tocó tener una charla cuando estuve en el diplomado. Justamente tuvimos la fortuna de que, o desfortuna de que esa charla hubiera sido pues una semana después de lo del desastre de Independiente contra la U de Chile. Lo primero que nos dijo fue, no les voy a poder responder ninguna pregunta de este desastre porque estamos dirimiendo, pero sí, cualquier cosa, cualquier otra cosa, lo que quieran, no se preocupen. Y sí, de hecho, recuerdo mucho esa charla primero, porque como creador de contenido se me fue a la yugular, o sea, me agarró como piñata por esa pugna, porque era una charla de copyright, y pues a mí me tocó que me usaran como piñata. Y la otra fue porque después, cuando estaba, como que estaba la pausa para tomar el café, ella me dijo, queremos a los mexicanos en Libertadores. Yo le dije, a ver, nosotros queremos, los aficionados queremos, los clubes queremos, los periodistas queremos, los que no quieren, pues, los debemos a la CONCACAF. Entendemos esta situación, pero si te hace sentir mejor, queremos que los mexicanos se vayan. Pero sí, a lo que voy a decir eso, o sea, cómo es que Conmebol, o más bien Paraguay, empezó a ganar pues poder pues como sede de la Conmebol y además como sede del Mundial de Fútbol Playa, siendo que Paraguay es un país que no tiene costa. Pero bueno, Paraguay le acaba de meter 8-4 la selección mexicana en Acapulco. Ya, muchas gracias. Digo, hay que revisar esa conexión a internet para no tener tantas interrupciones. Para la siguiente sesión, te agradecemos. Vamos a pasar Sí, ahorita a la siguiente ponencia. Habrá más preguntas ahí sobre la marcha. Tú que formas parte del seminario los iremos contestando ujú. sobre el tema de la geopolítica, que ya lo veremos más adelante cuando veamos la parte internacional. Y eso ahorita solo es una probadita. Así que muy bien, Sebastián, muchas gracias. Sí, lamento lo de la conexión, pero bueno, aquí ya estamos. No Yo te creo, preocupes, así es esto, no te preocupes. sí. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestro siguiente invitado. Ya lo ven ahorita en pantalla, Manuel Alcántara. Voy a darle la bienvenida ahorita como se merece aquí nuestro super invitado, Manuel. A ver, ahí les va rápidamente. Voy a poner este pequeño clip.
Les vamos a pasar el link a este documental por si no lo han visto. Es un documental donde aparece justamente Manuel Alcántara, se los ponemos aquí en el chat. Este documental lo hicimos en el año 2022 y fue sobre el Mundial del 70. Lo hicimos aquí en la Ibero para que le echen un ojo, a ver qué les parece. Ahí aparece el testimonio de Manuel Alcántara. Aquí les leo rápidamente para darle la bienvenida a Manuel. Es decano, conocedor de la Copa, de la Copa del Mundo. Desde el Mundial de 1970, lleva 14 mundiales. Es autor del libro de oro de la Copa del Mundo, un compendio de 13 tomos, actualmente en proceso, en edición, para su posterior impresión y publicación. Él ha participado en varios programas de televisión como especialista en diferentes partes, en México y en Estados Unidos. Colaboró con nosotros en varios proyectos aquí en la universidad y en otros lugares, especialmente en el marco del proyecto de Fútbol, Cultura y Sociedad aquí en la Ibero. Ha sido catedrático en distintos foros, ¿no? Abordando el tema de las Copas del Mundo en la UNAM, en la UAM, en diferentes instituciones, y también ha participado en diferentes programas de radio, opinando sobre temas de deporte, así como en internet. Bienvenido, estimado Manuel. Muchísimas gracias, mi querido Samuel. Espero que saludos a todos y espero que no nos haga bromas tecnológicas este asunto. Ya sabes que comunicarse a distancia siempre tendrá sus bemoles. Yo les traigo preparado algo que realmente espero sea atractivo. Estamos hablando de un tema muy distinto a lo que veníamos escuchando de pues geopolítica y cuestiones de orden social y de todo lo que tiene que ver con la FIFA. Yo realmente lo mío, como decía la película aquella, es personajes, anécdotas, historia y estadística de los mundiales. Tengo preparada aquí una muy, pues una presentación en donde pretendía yo hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, pero tenemos muy poco tiempo. Lejos de hacer las preguntas, pues nada más les voy a dar el contenido. Quisiera compartir pantalla, mi estimado Samuel. ¿Cómo le hacemos por acá para que no haya... En Mónica, ¿me el, echas la mano, por favor? Ahí en el Zoom te aparece, dice share, compartir, ahí Sí. le picas A ver, dime, por favor, Mónica. y seleccionas la pantalla. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Ya sabes que yo soy Sí, de la vieja guardia, no pasa no nada, no pasa necesariamente de nada. estos tiempos. Aquí caben todas las generaciones. Eso es todo. A compartir acá, ¿no? Es Sí, share, y ahí ya Eso. seleccionas qué pantalla quieres Ahí compartir. está. Ahí estamos. A ver si ya entró ahí. ¿Sí la Está ve? entrando, ya entró. Ahora le puedes poner allá abajo, activar la presentación para que se vea completo. Correctísimo. Ahí está. Fíjate, si hasta yo pude, No, cualquiera lo ya, puede ya hacer, eres ¿eh? un especialista en Zoom, Manuel, no te No, preocupes. no, bueno, estamos del otro lado. Fíjate bien, fíjense, he estado dando unas charlas y unos seminarios de mundiales de fútbol en donde yo invito a todos los concurrentes a enterarse de una manera rápida y lo más atractivo posible acerca de los mundiales de fútbol. Es muy difícil platicar una historia de 100 años, de casi 100 años, porque en 2030 se cumplirá el centenario de la Copa del Mundo. Es muy difícil platicarla en unos minutos, pero vamos a hacer el intento. Este personaje que ustedes ven aquí en pantalla, es más, yo le voy a hacer un regalo sorpresa a quien gane esta competencia de un tiempo de 45 minutos que nos vamos a aventar. ¿Quién es ese personaje que aparece en pantalla? ¿Quién quiere contestar esto, por favor? A la una, a las dos, a las tres. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Te Israel, oímos, pero estamos anonadados, no sabemos quién es el Es Luis susodicho. Fontaine, es Luis Fontaine. perfecto. ¿Quién contestó? ¿Israel? No, No, me Sebastián. la ganaron. ¿Quién fue? Luis ¿Quién contestó? Fontaine. Porque Yo yo fui Sebastián. necesito, yo necesito Sebastián. que el árbitro oficial sea Samuel, Sí, fue que vaya. Sebastián Bueno, Alarcón. Sebastián, entonces, efectivamente, Jos Fontaine
Yo no pronuncio el francés tan bien como tú, Sebastián, pero es Just Fontaine, un verdadero ícono inmortal. El francés consiguió lo que nadie ha logrado, probablemente nadie logrará jamás, anotar de a uno, de a dos, de a tres y de a cuatro goles en un mismo mundial, además de conseguir gol en todos y cada uno de los enfrentamientos que tuvo su escuadra. Inigualable, espectacular, único. ¿A qué selecciones se enfrentó Francia en ese Mundial de Suecia 58? Estas preguntas que voy a hacer, que son tres, tienen la intención de darles a conocer a ustedes que dentro del compendio de los Mundiales de Fútbol que yo tengo escrito, hay tres libros que son de trivias mundialistas establecidas en cinco categorías, desde principiantes hasta eruditos. Es una labor que, permítanme decirles, ha sido titánica, ha sido de muchos mundiales. Tengo 8 ediciones mundialistas trabajando en eso. Son más de 8,000 trivias y estas son algunas de las pocas que yo puedo mostrarles a ustedes en este momento. Esta pregunta, por supuesto, es de la categoría de expertos. ¿A qué selecciones se enfrentó Francia en ese Mundial de Suecia 58? Bueno, como está medio complicado, ahorita no vamos No, a... yo sí, me la sé, me la sé. Si te la sabes, a ver, venga de ahí. Sí, fase de grupos fue Yugoslavia, Escocia y Paraguay. ¿Correcto? Y me parece, estoy viendo, creo que fue grupo 2, ¿no? Sí, O grupo. correcto. Entonces, si fue grupo 2, porque el grupo 3 fue el de Suecia, ese fue el de México, el grupo debió haber sido fue Alemania, Checoslovaquia, Argentina e Irlanda del Norte. Debió ser Irlanda del Norte, pierde la Correcto, semifinal Irlanda del Norte en cuartos de final. ¿Cómo pierde quedó con ese Brasil marcador? 5. ¿Recuerdas? No recuerdo el marcador, pero pasó Francia, siendo que 4-0, 4 4-0 con doblete de Just Fontaine. después pierde con Brasil y creo que queda en tercer lugar ganándole a Alemania Federal en las semifinales. De hecho, bueno, el partido es por el tercer lugar, Francia-Alemania, y ahí hay un dato histórico bárbaro. Es de los pocos jugadores en la historia que le ha podido hacer 4 goles a Alemania en un partido oficial. El otro que le pudo hacer 4 goles fue Sandor Kocsis, precisamente en el Mundial de Suiza 54, un mundial antes, donde Alemania se llevó la peor goleada de su vida, 8-3 contra Hungría. Pero en este caso, en el Mundial de 58, Francia le ganó 6-3 a Alemania con un póker de Jos Fontaine, que repito, tuve la oportunidad, además, quiero comentárselos porque la verdad yo me llevo una impresión gratísima de este ícono, de este verdadero estelar del fútbol mundial, cuando lo invistieron al Salón de la Fama acá en Pachuca Hidalgo hace algunos años, para ser exactos, en 2011. Tuve oportunidad de entrevistarlo y un señor de lo más sencillo que se puedan imaginar. De hecho, en su alocución cuando estaba dando pues las gracias de que se hayan fijado en su persona, imagínense lo que dijo. Dice, yo no sé por qué me han llamado aquí hoy que no puedo ya ni patear un charco, cuando es el tipo que ha hecho más goles en un mundial en toda la historia y difícilmente alguien pueda superar esa marca. Probablemente Kylian Mbappé, ahora con una Francia muy poderosa en este mundial, pues se va a atrever a lograr la hazaña, o probablemente Haaland de Noruega, que viene en su mejor momento. Pues son los dos únicos que yo veo con posibilidades, porque los demás, tanto Messi como Cristiano, pues los veo ya bastante veteranos. Bueno, perfectamente bien contestado. ¿Quién contestó? Perdón, es que los tengo aquí las cámaras apagadas, no los veo. Es Sebastián. Sebastián es una máquina de estadística Ah, en su entonces ya lleva cabeza. dos contestaciones. Muy bien, Sebastián. Esta la contesta cualquiera, de hecho la vamos a dejar pasar. 13 goles marcó Fontaine en ese mundial, es el líder de todos los tiempos en ese rubro. Y esta pregunta sí es complicada, es para expertos. ¿Cuántos goles le anotó Fontaine a cada uno de los rivales de Francia en aquel lejano mundial? Pues yo se los digo, 3 goles le marcó a Paraguay en un partidazo que terminó 7-3. Luego le marcó 2 goles a Yugoslavia en una derrota de los franceses 3-2. Luego le marcó un gol a Escocia, el gol de la victoria contra Escocia 2-1. En cuartos de final, Jos Fontaine marcó un doblete contra Irlanda del Norte, 4-0. Y en semifinal perdió Francia con Brasil 5-2, con el Brasil de Pelé, cuando aparece en el marco mundial Pelé.
y Brasil le metió 5-2 a Francia, metió un gol Jos Fontaine, y lo que comentábamos por el tercer lugar, 4 goles de Fontaine contra Alemania en la victoria de los galos 6-3. Vámonos tendidos. Aquí está toda la explicación, ya lo dijimos, aquí está todo, 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 todo. Vamos con la siguiente. ¿Sabes cuántas y cuáles selecciones han estado presentes en un mundial y jamás han conseguido un triunfo? Aquí les voy a mostrar varias de las que han participado y nunca han conseguido una victoria. Estamos viendo en la parte superior de la pantalla, primero El Salvador, que siempre ha tenido derrotas. Luego sigue Egipto, que ha tenido 2 empates y 4 derrotas. Es increíble que el máximo ganador de la CAF, de la Confederación Africana, con 7 títulos, jamás haya conseguido un triunfo en un mundial de fútbol. Egipto y Nueva Zelanda van a compartir el grupo más flojo, a mi entender, en la Copa del Mundo de 2026, con Bélgica y con Irán. Eh, es probable que Egipto pueda lograr su primer victoria, pero Nueva Zelanda no se quiere quedar Oye, atrás. Manuel, si Sí, es que Irán participa, porque Irán puede no participar, está en duda y están viendo es, cómo eliminan a 4 equipos para ver si lo es sustituye correcto. Italia, ¿no? No, no creo que sea Italia. Parece ser que el que está en la lista de espera es Emiratos Árabes Unidos, porque tiene que ser un equipo de la Confederación, según lo que yo tengo entendido. Si es, ya Y veremos qué pasa. a ver qué pasa. Bueno, Nueva Zelanda ha participado en 2 mundiales y ha tenido una participación bien curiosa. En el primer mundial, en 74, perdió sus 3 partidos, y en el segundo mundial, perdón, sí, en 74 y en 82 tuvo 3 partidos más. No, miento, no fue en 82. Ahorita reviso, pero en su segundo mundial obtuvo 3 empates. Primero 3 derrotas, luego 3 empates. Difícilmente va a tener 3 triunfos este mundial para que haga lógica esta estadística muy particular de Nueva Zelanda. Bueno, ellos dos están buscando, Egipto y Nueva Zelanda, su primer triunfo en un mundial, al igual que Canadá, que tiene 2 participaciones y 6 derrotas, ni siquiera ha conseguido un empate, pues está buscando tener su primer empate o su primer triunfo en este mundial, Canadá. Aquí tenemos otros equipos, otras selecciones, otros países que jamás han tenido una victoria: China, Emiratos, Haití y Egipto, que sí van a estar, perdón, Haití e Irak, que sí van a estar, Honduras, que nunca ha conseguido un triunfo, Israel, Kuwait, Togo. Haití va a estar en el grupo de Brasil con Marruecos y Escocia. Difícilmente va a conseguir una victoria. Y el equipo de Irak, la selección de Irak, va a estar en el grupo de la muerte con Francia, Senegal y Noruega. Yo creo que no va a sacar ni un empate. Pero bueno, eso ya son conjeturas. Aquí tenemos otros países que nunca han tenido una victoria: Trinidad y Tobago, Islandia, y de los que sí van a participar en 2026, pues está Panamá en un grupo durísimo con Inglaterra, Croacia y Ghana. Difícilmente sacará un empate. Y tenemos el otro, es Qatar, que también tiene un equipo bastante flojo. Difícilmente va a poder salir adelante como uno de los mejores 8 terceros lugares. Va a competir contra Canadá, que es anfitrión, contra Suiza, que viene con equipo fuerte, y Bosnia, que eliminó a Italia. Tenemos los debutantes en 2026, que por supuesto tampoco han conseguido triunfo, nunca han participado. Curazao estará en el grupo de Alemania, difícilmente conseguirá algo, enfrentándose a Costa de Marfil y Ecuador también, muy difícil. Cabo Verde, no se diga, contra España, contra Uruguay y contra Arabia Saudita, ahí podría dar alguna sorpresa. Y Jordania, bueno, ¿qué les digo? Con Argentina, Argelia y Austria, difícilmente sacará un empate. Y luego tenemos Uzbekistán en el grupo de Portugal y Colombia y República Democrática del Congo. Muy probablemente Uzbekistán es el equipo de los debutantes que sí pueda sacar una victoria, tal vez contra República Democrática del Congo. Bueno, de acuerdo a la lógica. Independientemente también de las elecciones desaparecidas, que son indias holandesas, que es la actual Indonesia, Serbia y Montenegro, que ya está por supuesto dividida, tuvo su escisión política y se llevó una goleada espantosa contra Argentina 6-0, y Zaire, que se llevó una goleada espantosa contra Yugoslavia en Alemania 74, 9-0, y actualmente la República Democrática del Congo, que es lo que era Zaire, bueno, pues estará
en una Copa del Mundo, debutando con ese nombre como República Democrática del Congo. Existen además 129 países afiliados a la FIFA que nunca han clasificado una fase final de la Copa del Mundo. Los enlisto a continuación, no los vamos a repetir porque sería muy aburrido, pero son 33 países de la Asociación de Asia, de la Federación de Asia. El que más llama la atención es la India con 1.400 millones de habitantes. Y hay países como Curazao que debuta en Copa del Mundo y no tiene más de 200.000 habitantes. Entonces ahí sí llama mucho la atención. O países que tienen mucho poder económico, como Singapur, como Malasia, que no les importa un carambas el fútbol, pareciera ser. Luego tenemos acá en la CONCACAF 23 países y o selecciones, porque ustedes bien saben que hay muchos que no son países como tales. Antigua y Barbuda sí es independiente. Anguila bueno, es un territorio de ultramar del Reino Unido, al igual que Islas Vírgenes Británicas, al igual que Montserrat, al igual que Turcas y Caicos, al igual que Bermudas. Y hay algunas islas por ahí. El que más llama la atención de esta confederación, que nunca ha podido clasificar un mundial, es Guatemala, porque Guatemala pues tiene una liga no competitiva, pero ha tenido mucha historia futbolística ahí en Centroamérica. Luego tenemos a la Confederación Africana de Fútbol con 40 países que jamás han asistido a una Copa del Mundo. Estuvieron cerca, bueno, han estado cerca varios y varios de ellos tienen muy buen nivel futbolístico. Burkina Faso ha subido muchísimo de nivel. Tenemos países como, por ejemplo, Malí, que en algunos mundiales sub-17, sub-20 ha llamado la atención. Tenemos, por supuesto, a, ¿cómo se llama? Bueno, dos países grandes de África que han sido ganadores, Nigeria y Camerún, quedaron fuera de la Copa del Mundo de 2026. Y el único equipo de Sudamérica, bueno, que pertenece a CONMEBOL, que nunca ha podido clasificar a una Copa del Mundo, es Venezuela. Y en Oceanía, como bien lo mencionaba Santiago, bueno, pues realmente son unas islas que no tienen mucha importancia, digamos, en el ámbito futbolístico. Incluso hay ahí una Samoa estadounidense que por supuesto no es un país como tal, es administrado por Estados Unidos. Tenemos en la UEFA 22 países, dos estuvieron a punto de colarse a esta Copa del Mundo: Kosovo, que dio una gran sorpresa, y Macedonia del Norte, que ya se encargó incluso en la pasada Copa del Mundo de eliminar a Italia. Eh, Hay 22 países de la UEFA que jamás han asistido a una Copa del Mundo. Aquí me gustaría hacer un comentario muy breve. Muchas veces periodistas deportivos especialistas en la materia han comentado que México pues literalmente tiene un nivel futbolístico muy deleznable, muy mediocre, muy chafa, y la verdad yo no pienso lo mismo. Señoras y señores, si tenemos 200 países en el mundo aproximadamente y estamos en el lugar 15 histórico de las Copas del Mundo, pues tan mal no estamos, ¿eh? El problema real es que hay unos cánceres que hay que superar, cánceres de orden federativo que hay que superar para poder aspirar a subir al primer escalón mundial. Tenemos aquí otro dato muy interesante. Este es un dato singularmente curioso. ¿Cuáles han sido los partidos con mayor y con menor asistencia en la historia? ¿Alguien de ustedes tiene más o menos idea? Ahí hay dos fotos esclarecedoras, dos fotos ilustrativas. Una, ahí mismo se puede ver, es del Mundial de 1930, y otra es de el estadio, la Catedral del Fútbol de Brasil, Maracaná, en 1950. Y esa foto es de 1950. Bueno, pues ahí se dieron el partido que tuvo menos asistentes en las tribunas, según datos no oficiales, porque aquí les quiero hacer un comentario, aquí lo pongo: los datos de las fuentes informativas de los años mozos e incluso de nuestros días a veces se contradicen. En ciertos medios como Wikipedia se afirma que la asistencia a ese partido Rumania-Perú en Uruguay 30, que yo tengo la fuente de aquellos, bueno, de un periódico de aquellos tiempos, 300 aficionados en las tribunas.
la fecha 14 de febrero de 1930 en el Estadio de Pocitos. Pero dice Wikipedia, afirma que hubo 2.549 aficionados. Sin embargo, en la misma página de Wikipedia se afirma que el aforo de dicho estadio era de 1.000. Entonces es muy difícil meter el doble de aforo en un estadio porque las pobres tribunas, pues yo creo que se caerían a pedazos. De tal suerte que yo el comentario que les quiero hacer a todos los buenos amigos que les gusta el fútbol y periodistas deportivos, pues siempre checar bien las fuentes de información porque al final a veces no son demasiado fidedignas. Vamos con otra pregunta aquí. En aquel mundial celebrado en la tierra donde existían las dos Alemanias, las distintas Alemanias, la federal y la democrática, destacó enormemente el creador del fútbol total, el legendario director técnico neerlandés llamado, a ver, ¿quién me dice cómo se llamaba este hombre? A la una, a las dos, Rinus Michels también, Rinus o Johan Cruyff. Michels. ¿Quién Pero él era contestó? austríaco. Pero no era austriaco. Yo pensé que sí era. Pero Rinus Michels, que es el creador de Total Football. Correcto, del fútbol total y entrenador de Países Bajos, bueno, de antes se le llamaba Holanda, pero es Países Bajos como país, y dio este espectáculo formidable, quienes tuvimos oportunidad de ver a la Naranja Mecánica en Alemania 74, realmente les puedo decir que es algo revolucionario en el fútbol, pocas veces se puede ver tanta rotación de jugadores en un campo de juego, en un rectángulo verde, un verdadero maestro de maestros, por supuesto con el director de orquesta formidable, Johan Cruyff. Bueno, tenemos aquí, este es un estudio interesante, les voy a decir que me aboqué a hacer, porque muchas veces se habla de una forma muy superficial y aquí podemos esclarecer con toda certeza, en base a números, estadísticas e historia, qué lugar le pertenece a cada confederación. En el caso de la CONCACAF, aquí la pregunta es, ¿cuántos triunfos acumulan en total los equipos del área de la CONCACAF en partidos mundialistas? Bueno, y la respuesta está muy, muy clara. Son 11 selecciones que han participado en las fases finales de la Copa del Mundo, a saber, México, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Canadá, Haití, Trinidad y Tobago, Honduras, Panamá y El Salvador. En conjunto han conseguido 34 victorias, de las cuales 17 son de México, 9 de Estados Unidos, 6 de Costa Rica, una de Cuba y una de Jamaica. Esto sí me da oportunidad de hacer este par de preguntas. ¿Quién me puede decir cuál fue la victoria de Cuba? ¿Contra quién fue? A la una, a las dos. Fue contra Rumania. De hecho, fue después de un partido de desempate, el cual había quedado 3-3 y después se gana 2-1. Y eso terminó afectando porque en cuartos de final fue contra Suecia, que había pasado sobre Austria, que se retiró por Anschluss. Entonces, imagínense una selección que tuvo que desembarcar prácticamente después del otro lado del Atlántico, llega a Francia, se detiene los partidos y le toca contra una selección que venía descansado. Entonces, Es correcto, es de hecho, correcto. el que le mete 4 goles a Cuba es un sueco, no me acuerdo cómo se llama, pero gana el apodo de Cuba. De hecho, son 3 goles de Betterstrom y 3 goles de Anderson. Son dos hat-tricks de Suecia. Se decía que había habido alguien que metió 4, pero no, ya checando bien en las fuentes oficiales, son 3 y 3. Y el marcador oficial fue 8-0 favor Ocho, Suecia. Es así es. la primera vez en la historia, la única, donde un equipo ha pasado eh, sin eliminarse en una ronda previa. Pasó así bye Suecia a cuartos de final directo y le metió 8-0 a Cuba. Y tienes toda la razón, Cuba había sorprendido empatando a 3 goles con Rumanía y luego ganó en el partido de desempate 2 goles por 1 Cuba. Y el triunfo de Jamaica fue contra Japón. Lamentablemente tengo que acelerarme un poco la exposición porque si no el tiempo no nos va a dar. Jamaica le ganó a Japón 2 goles por 1 en Francia 98. Esos son los triunfos pues, heroicos de este par de equipos caribeños. Y en la CONCACAF ha obtenido 34 triunfos en 154 partidos disputados para un coeficiente de efectividad de triunfo, que ese es un parámetro que un servidor ha inventado para poder establecer claramente
cuál es el potencial de triunfo de cada país o de cada confederación. El potencial es de 0.2207 y aquí hago un comparativo, por ejemplo, los países africanos, cuántos triunfos han obtenido. Han habido 3 equipos africanos que han estado presentes en la Copa del Mundo: Egipto, Angola, Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Togo, Túnez y Zaire. Han jugado un total de 162 partidos y conseguido 37 triunfos. El coeficiente de efectividad de triunfo es de 22.83, superior al 22.07, pero prácticamente idéntico al de la CONCACAF. Estamos, digamos, en un nivel, hablando de un nivel muy similar. Nigeria es el país de África que más triunfos ha conseguido, con 6. Camerún, Marruecos, Ghana y Senegal le siguen con 5. Argelia, Costa de Marfil y Túnez con 3. Y Sudáfrica, 2. En el caso de, para no dejar inconclusa la estadística, ¿cuántos países ya se han estado presentes en ediciones de la Copa del Mundo? ¿Cuántas victorias han obtenido en conjunto? Bueno, los países asiáticos han obtenido 22 victorias en 126 enfrentamientos, tienen un coeficiente menor que el de la CAF y menor que el de la CONCACAF, un coeficiente de 17.46. 13 países de Asia han estado en alguna edición de la Copa del Mundo: Indias holandesas, la actual Indonesia, Corea del Sur. Aquí pongo con asterisco Turquía y la URSS, porque evidentemente la URSS, siendo un país que es la máxima extensión territorial en este planeta, tenía 22 millones de kilómetros antes de la división política, ahora tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y la mayor parte de su territorio está en Asia, pero se elimina en Europa, actualmente suspendido, como todos sabemos. Y Turquía, bueno, pues también eso es uno de esos países raros que tiene parte de su territorio en Europa y parte de su territorio en Asia, pero se elimina en la UEFA. Entonces, bueno, pues podríamos considerarlos si ustedes quieren. Ahí sí está al gusto de cada quien. También ha participado Corea del Norte, Israel, Irán, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Japón, China y Qatar, y van a debutar en este mundial Jordania y Uzbekistán. Como puede observarse, la Confederación Africana supera ligeramente el porcentaje de la CONCACAF, ahí está marcado, y Asia está por debajo de ambas con 17.46 en cuanto a coeficiente de efectividad de triunfo. Ese es el orden jerárquico real que le pertenece a estas confederaciones. Por supuesto, las confederaciones líderes y hegemónicas son UEFA y CONMEBOL, pero ¿cuál cree usted, en base a números, estadísticas precisas, que tiene liderato absoluto en la historia de la Copa del Mundo? Se vale, venga, ¿a quién le van? Yo voy con Conmebol. ¿Quién está contestando, Santiago? No, Samuel Martínez, compañero y Samuel. amigo. Pues tienes la razón, mi estimado Samuel. Conmebol. Conmebol, fíjate bien, los equipos sudamericanos acumulan en conjunto 185 triunfos en 380 partidos disputados, para un coeficiente de efectividad de triunfo de 48.68, el más alto de confederación alguna. Los equipos de la UEFA tienen en conjunto un coeficiente de 43.33. El único equipo de la Conmebol que no ha sido capaz de lograr un triunfo en Copa del Mundo es Bolivia, que de hecho en este mundial ya no recuerdo si clasificó, ¿no? Échenme la mano por ahí. No, ya no, ya no. Quedó eliminado, sí, tiene toda razón, está fuera. Y los únicos equipos, óiganme, de la UEFA que no han obtenido triunfo en la Copa del Mundo son Islandia y Serbia y Montenegro, que Serbia y Montenegro ya como nación ya no existe. La selección Vinotinto de Venezuela, por supuesto, tampoco ha conseguido un triunfo porque pues nunca ha estado en una fase final de la Copa del Mundo. En cuanto a UEFA, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué país es el jerárquico, hablando de números, títulos y victorias conseguidas en la Copa del Mundo? Pues obviamente Alemania. Alemania, 4 títulos, 8 finales, 4 veces campeón, 4 veces subcampeón, 4 veces tercer lugar. Realmente una máquina que ha estado en reestructuración en estos 2 últimos mundiales, pero yo creo que va a volver a ser acto de poder en este mundial. En 2026 va a cumplir su 21ª aparición. 13 veces ha estado entre los 4 primeros lugares. 67 juegos ganados. Solo Brasil tiene más, con 73. Y más 101 en su diferencial de goleo histórico.
Es una verdadera máquina poderosísima la selección alemana. ¿Qué países de Europa, de la UEFA, han acumulado más victorias? Ya decíamos Alemania con 68, pero vean la tragedia de Italia. Italia es el segundo país más poderoso de Europa con 45 triunfos en la historia de la Copa del Mundo, 3 veces eliminada de manera consecutiva en los mundiales. Es una tragedia máxima para el calcio que seguramente ameritará que haya algunos cambios muy importantes en su estructura Oye, organizacional. Manuel, ahí nada más Dime. un comentario. Sí, Obviamente la estadística pues, nos da una visión general del comparativo de todos los mundiales, pero pasa un poco también cuando se compara o se intenta hacer una comparación un poco ociosa muchas veces entre Maradona y Pelé, o entre Johan Cruyff y Zidane o Messi, ¿no? Los momentos históricos son diferentes. Cuando Italia le tocó ganar esos partidos en su mayoría, muchos son de la década del 30 al 86, al 90, a su mundial. Ya de los últimos mundiales, ahí ha venido bajando, 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 del 90 para acá, ¿no? O sea, es interesante a lo mejor un corte de caja ahí aunque no sé si tú lo tengas por mundiales o por etapas. sí, por supuesto, lo tengo perfectamente estudiado, investigado por etapas, por mundiales, por décadas. Como bien mencionas, en los años 30, bueno, el mundial más polémico, más tramposo de la historia fue Italia 34 con el Duce Mussolini. Ese mundial literalmente se lo regalaron a Italia porque los arbitrajes fueron totalmente amañados. Todas las fuentes periodísticas de la época lo mencionan. Fue algo verdaderamente grotesco. Y en el caso de el segundo mundial en Francia 38, cuando fueron bicampeones, hay datos de la semifinal contra Brasil, donde también se habla de un arbitraje bastante mañoso que no le permitió a Brasil llegar a la final. Entonces, pues sí, estamos hablando de que, mira, la historia siempre se va llenando, se va nutriendo de muchos engaños, de muchas estadísticas un poco mentirosas, pero sin embargo los números son fríos. Los números, eso es lo que dicen, y pues así es como está la cosa a nivel histórico, así es. Y luego le siguen Francia con 39 triunfos, Inglaterra, España, Países Bajos, y ya un poco más abajo, en otro escalón, hay seis selecciones que rebasan los 20 triunfos, que son Bélgica, que llegó a 21 después del gran desempeño que tuvo en el Mundial ruso en Rusia 18, que quedó en tercer lugar, porque realmente sus estadísticas estaban un poco abajo. Y después el palmarés combinado de URSS Rusia, ustedes saben que la FIFA ha autorizado que las estadísticas de la URSS, la antigua Unión Soviética, y de la actual Rusia se empalmaran para que sean estadísticas únicas, igual que Yugoslavia y Serbia, de tal suerte. Y vamos, Suecia también tiene 19 triunfos. Aquí es donde quiero hablarles de México, que miren ustedes, aquí están países poderosos de Europa. Yugoslavia, Serbia, Polonia y Portugal, Hungría, que fue una locomotora invencible en los años 50 hasta la final de Suiza 54 en el Milagro de Berna, pero era invencible Hungría, llegó a esa final con 32 partidos invicta y era una barbaridad de equipo. En 62 juegos metió 40 goleadas, una cosa impresionante la Hungría de Puskás. Y estamos hablando de equipos poderosísimos, Suiza con 13 victorias, Croacia, que ha sorprendido al mundo en los últimos tiempos, Austria y la desaparecida Checoslovaquia, que también llegó a 2 finales mundialistas, Dinamarca y Rumanía. México, ¿en dónde está? En donde está Polonia y Portugal. México tiene 17 victorias en la Copa del Mundo. Bueno, malo, regular, pues yo respeto mucho la opinión de todos, pero pues yo creo que estamos en un segundo escalón de los poderosos de Europa, porque muchas de las selecciones de Europa, aunque sean de la UEFA, están por debajo de México. En otro escalón lidera Turquía con 5, Escocia con 4, Bulgaria, Irlanda del Norte, Irlanda, Noruega, Grecia, la desaparecida República Democrática de Alemania, Ucrania, y con un triunfo en Copa del Mundo, República Checa, Gales, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia y Eslovenia. Ahí van 2 preguntas, a ver, venga de ahí. Eslovaquia, ¿a quién le ganó Eslovaquia? ¿A A quién le Italia. ganó?
A Italia, excelente respuesta, 3-2. Y hablando precisamente de Italia, con su bajón tremendo de nivel de juego, ¿no? Eslovaquia le ganó 3-2 a Italia. Y Eslovenia venció, a ver, esa sí está más difícil. ¿A quién venció Eslovenia? Fue por la mínima diferencia en el mismo Argelia mundial. 2010, A fue Argelia, 1-0, es correcto. con un gol de Excelente. Yabulani. Excelente, muy bien. Bueno, en el caso de la UEFA han jugado 1080 partidos, ganando 468 en Copa del Mundo y alcanzando un coeficiente de triunfo de 43-33, ligeramente debajo de la Conmebol y muy por encima, por supuesto, de las otras confederaciones. A la UFC ni siquiera la menciono porque, pues francamente, no tiene casi estadística. ¿Cuántos empates a 3 goles se han registrado en la historia de la Copa del Mundo? A ver si es cierto de a cómo nos toca, Samuelito. ¿Cuántos? ¿Cuántos le Ay, calculas? sí, no tengo la más remota idea. Ese dato es... Rodrigo, ¿cómo cuántos empates a tres? ¿De dónde eres, Rodrigo? Tú estás en México. De Campeche, sí, pero aquí Ah, de somos más Campeche. de béisbol. Muy bien, No, sí, yo no les sé. sabría decir. Los piratas de Campeche, sí es cierto. Bueno, Sí, sí. son 7 empates los que se han registrado en la historia de la Copa del Mundo, empates a tres. Pero fíjense qué empates tan interesantes. El de Cuba-Rumania, que ya lo mencionamos, en Francia 38, Yugoslavia-Paraguay, que fue un partidazo en donde Paraguay vino de atrás 3 veces. Perdía 1-0, perdía 2-1, perdía 3-2, empató 3 veces. Los paraguayos siempre con un ánimo muy corrioso, muy competitivo. El mejor partido de España 82, Alemania Federal contra Francia, partidazo donde además Schumacher por poco mata, se conmocionó a Batistón con un patadón que además de todo, óiganme bien, ni siquiera marcó amonestación el árbitro, una cosa impresionante. Así ha sido la historia de la Copa del Mundo. Alemania acabó venciendo a Francia en penalti 5-4 y pasó a la final para perder posteriormente con Italia en la final 3-1. Después Uruguay-Senegal, fíjense este dato. Uruguay fue la primer potencia mundial del fútbol, el primer trabuco ganando sendas medallas de oro en París 24, en Ámsterdam 28, dando una demostración de poderío fabulosa. Después ganó, por supuesto, su mundial en Uruguay 30 y fue ganador en Brasil 50 en el famoso Maracanazo. Uruguay era una potencia bárbara. En 54 se empezó a desinflar. Le metió 4-2 a Inglaterra en cuartos de final y en semifinal Hungría le ganó 4-2, demostrando que esa locomotora Magyar era fuera de serie. A partir de ahí, Uruguay no volvió a meter 3 goles en un partido mundialista desde Suiza 54 hasta 2002. No volvió a meter 3 goles Uruguay. Ahí es donde rompió esa maldición en Corea-Japón 2002, empatando a 3 contra Senegal. Además, otra cosa, no sé si lo recuerdan ustedes, iban perdiendo 3-0. Uruguay iba perdiendo 3-0 y empató a 3. El otro partido a 3, España-Portugal, partidazo, hat-trick de Cristiano Ronaldo, digamos su partido más emblemático, más donde adquirió categoría de superestelar del fútbol, ese hat-trick que le metió a España en el Mundial de Rusia 18. Camerún 3, Serbia 3. Fíjense el dato de este partido. Camerún pudo haber empatado un récord negativo histórico de los mundiales que le pertenece a México. México tiene un récord espantoso de 9 derrotas consecutivas en mundiales de fútbol, desde Uruguay 30 hasta Suecia 58. En Suecia 58, con el empate con Gales a un gol, con el gol de Belmonte, rompió ese récord tremendo de 9 derrotas. Bueno, pues Camerún llevaba ocho derrotas consecutivas y empató con Serbia y no nos acompaña en ese récord negativo histórico a la selección mexicana. Oye, Manuel, entonces México es el país que más partidos ha perdido de forma consecutiva. Es correcto, es un récord negativo histórico terrorífico. Además, también hay otro récord negativo terrorífico: 5 goleadas consecutivas. 5. 1-4 contra Francia, el inaugural de Uruguay 30, 0-3 con Chile, 3-6 con Uruguay, con Argentina,
y luego no participamos en 34 y en 38, en 50-0-4 con Brasil en el inaugural de Maracaná y 1-4 contra Yugoslavia. 5 goleadas consecutivas. Nadie jamás ha tenido 5 goleadas consecutivas. Una cosa terrible, pero a ver, eso sí se los quiero platicar y ojalá que ustedes pues me acompañen en la lectura cuando yo publique este libro que voy a también a tomarle la palabra a Samuel. Lo vamos a presentar en la Universidad Iberoamericana. Mi libro se llama ¿Cuándo México será campeón del mundo categoría absoluta? Porque ustedes bien saben que ya hemos sido campeones del mundo sub-17 2 veces, hemos ganado medalla de oro olímpica, hemos sido campeón de la Copa Confederaciones, 12 veces campeones de la Copa de Oro. A ver, México no es tan malo como se piensa, pero hay que superar ciertas fronteras. Esa presentación del libro, ahí sí voy a explicar a detalle por qué México, en dónde se ubica exactamente y qué es lo que falta. Y hay varias cosas porque son de orden no solo estadístico, sino histórico, psicogenealógico y de otras índoles, sobre todo en el ámbito de la cultura del gol. Bueno, en la final del Mundial Catarí, probablemente de las más atractivas, de las más espectaculares de la historia entre Argentina y Francia, con muchos errores arbitrales, por supuesto, que se decidió en penales, pues también al final es un empate a 3 goles, ya tomando en consideración el alargue de los tiempos extra. Bueno, esta está durísima, esta sí es categoría de eruditos. La única intención, repito, de su servidor es que distingamos el nivel de las preguntas que se pueden hacer. ¿Cuántas goleadas de 7 o más se han dado en las 22 ediciones de la Copa del Mundo disputadas a la fecha? Bueno, pues ahí les van. La primera goleada fue 7-1 de Italia a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos nos salvó de esa goleada porque nos eliminó en Roma unos días antes de la inauguración del Mundial de Italia 34. Nos eliminó con 4 goles de Donelli. Fue una eliminatoria rarísima que la FIFA ordenó, que se celebró en Roma. Estados Unidos le ganó a México 4-2, nos eliminó del Mundial. Y entonces Estados Unidos clasificó y jugó el inaugural contra Italia y perdió 7-1 el 27 de mayo de 1934, para ser exactos, que se jugaron todos los partidos de la primera ronda el mismo día a la misma hora. En Brasil 50, Uruguay llenó de cuero a Bolivia 8-0 en Belo Horizonte. Luego Brasil en ese mismo mundial superó en el cuadrangular final 7-1 a Suecia. Ya le había metido 6-1 a España, pero estamos hablando de goleadas de 7 para arriba. En Suiza 54, el Mundial de las Goleadas del Baile comenzó en Zúrich, donde Hungría le metió 9-0 a Corea del Sur en su debut de Copa del Mundo, y luego en Basilea, Uruguay no tuvo piedad y le metió 7-0 a Escocia. El 20 de junio es un día legendario en la historia de la máxima justa futbolística. Se dieron como nunca 2 goleadas abultadísimas, 8-3, la peor paliza recibida por Alemania en su historial en Copa del Mundo. Hungría, la Hungría de Puskás los aplastó 8-3 con 4 goles de Sandor Kocsis. Mientras que Turquía hizo lo propio vapuleando a Corea del Sur 7-0. Y ahí también el desempate de Alemania contra Turquía, otra goleada. Los germanos andaban imparables, le metieron 7-2 a Turquía. A modo de colofón, con sello espectacular, se dio la madre de todos los marcadores. 7-5 le metió Austria a Suiza. En un resultado que parecía de béisbol, se dio en el campo de la Ponteis, en Lausana. No sé cómo se pronuncia la Ponteis, tú que bien sabes, Santiago, pronunciar francés, no sé. La Fontaisie, La Fontaisie. Bueno, eso que dijo Santiago, en Lausana. Sebastián. Sebastián, perdón, Sebastián, discúlpame, Sebastián. Y para ser más preciso, un duelo que comenzó a las 17 horas. Aquí tengo una narrativa interesante porque les voy a decir, en esa ocasión se juntó un récord que no se va a superar, yo creo que nunca. 2 jugadores de Suiza y 2 jugadores de Austria metieron hat-trick y doblete respectivamente. Nunca se ha dado algo igual, difícilmente se va a dar. Bueno, ahora que hay debutantes, pudiera ser que haya golizas, pero nunca que de los dos equipos, de las dos selecciones, haya goleadores con hat-trick y con doblete. Y otro dato así increíble que es récord de la Copa del Mundo: 3 goles, una por minuto, un gol por minuto metió Austria
para emparejar el marcador, porque iban perdiendo 3-0. Al minuto 25, 26 y 27 metieron anotaciones los austriacos. Bueno, al final ahí está la, este, la redacción, pero como no tenemos mucho tiempo, nos vamos hechos la raya. La historia de las goleadas de 7 o más continúa en Suecia 58. Allá apareció la magia de Jos Fontaine, ya lo mencionamos, el 7-3 contra Paraguay, donde Fontaine metió un hat-trick. Luego pasaron 3 mundiales hasta que se diera otro tablazo grande, 9-0 Yugoslavia le metió a Zaire y un 7-0 con el que Polonia sometió a Haití en Alemania 74. En ese espectacular equipo polaco donde figuraban Lato, Sarmasz, Tomaszewski, Gorgon, Dejna, Kasper Zagadója. Era un equipo impresionante que quedó en tercer lugar en esa Copa del Mundo, precisamente con un gol de Lato venciendo por el tercer lugar a Brasil en Alemania 74. En España 82, la peor de todas las masacres, 10-1 de Hungría sobre El Salvador, y hubieron de transcurrir 4 mundiales hasta una nueva goleada de 7 o más en Corea. Japón, Alemania bombardeó la cabaña de Arabia Saudita 8-0 cuando debutó Miroslav Klose metiendo un hat-trick al, en el Mundial de Corea-Japón 2002. En Sudáfrica 2010, Portugal le metió 7-0 a Corea del Norte, y para que vean lo caprichosas de las cifras y las estadísticas y las cuestiones del fútbol, no metió un gol más en ese Mundial Portugal. No volvió a meter gol. Fueron los 7 goles que metió en ese Mundial y después se fue en 0 en todos los demás partidos. Pero muy probablemente aquí lo pongo la daga más venenosa, más profunda que haya sufrido equipo alguno en la historia por todo lo que representa. Ocurrió el martes 8 de julio de 2014 en el Mineirao de Belo Horizonte. 7-1 le metió Alemania a Brasil en un partido de semifinales, siendo anfitrión Brasil. Simplemente increíble. En Qatar 22 fue la última goleada que se ha dado de A7. España le pasó por encima a Costa Rica. Otro dato interesante. Keylor Navas fue el portero menos goleado en Brasil 14, con 2 goles recibidos. Y en 2022 fue el más goleado, con 11 goles recibidos, 7 de España. Para que vean, ese es un dato en donde Keylor Navas puede presumir. El mejor portero considerado por la FIFA de la CONCACAF en todos los tiempos, pues también ya fue el más goleado en un mundial en 2022. En resumen, 17 máximas goleadas de 7 o más en el trayecto de 22 ediciones. ¿Cuántas goleadas se verán en este mundial? Pues solamente nos faltan unos días. Estamos a menos de 60 días de la inauguración. Preguntas Express. Va a ser rapidísimo. ¿Qué selecciones han sido capaces de levantar alguna vez la Copa del Mundo? Pues son 8, todo el mundo lo sabemos. ¿Qué países son los que han concurrido a más mundiales? Todo el mundo lo sabemos. Brasil, Alemania y Argentina, que ya va a cumplir 19 participaciones en este mundial. ¿Cuál es la selección que ha anotado más goles siendo país sede? A ver, esta es buena. ¿Cuál ha sido la selección que ha anotado más goles siendo país sede? A la 1, a las 12, a las 3, pero no tenemos tiempo. Brasil, en Brasil 50, 22 goles y no fue campeón. ¿Qué país posee el récord de más goles anotados en un mundial? Todo el mundo lo sabe. Hungría, en Suiza 54 con 27 goles. Aquí están los campeones. Pentacampeón del mundo Brasil, tetracampeón del mundo Alemania, tetracampeón Italia, tricampeón Argentina, bicampeón Francia, súper favorito en este mundial. ¿Por qué tiene 4 estrellas Uruguay? Por lo que les menciono de que fue doblemente medalla de oro en los Olímpicos de París 24 y Ámsterdam 28, y los uruguayos no quieren quitar esas estrellas y la FIFA se los ha pedido, pero no los quitan. Hacen bien. Inglaterra tiene un mundial ganado en Inglaterra 66 y España con el equipazo ese del tiki-taka con Andrés Iniesta, con Xavi Hernández, etcétera, en Sudáfrica 2002. Más participaciones, Brasil con 23, el único que ha participado en todas, Alemania 21, Argentina 19, Italia 18, se quedó en 18 y México lo empata a Italia con 18 participaciones mundialistas ahora que se inaugure este Mundial de 2026. Con 17 están Inglaterra, Francia y España. Luego, más goles anotados siendo país de 22, Brasil, en Brasil 50, récord de goles en la Copa del Mundo 27, Hungría, en Suiza 54, y no fue campeón. Este es otro dato increíble, en el milagro de Berna perdiendo la final
con la República Federal de Alemania 3-2. Hungría metió 27 goles y no fue campeón. Sin embargo, tiene el récord de todos los tiempos de más goles anotados en un mundial con 27. Campeón con más goles anotados, la República Federal de Alemania con 25. País con mejor diferencia de goles en un mundial, Hungría con más 17, 27 goles a favor, 10 en contra. En Suiza 54. Más partidos ganados en una Copa del Mundo, Brasil con 7, en Corea-Japón 2002, con el equipo de las 4 Rs. Roberto Carlos, Ronaldinho, ¿cómo se llama? Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo Nazario de Lima. Ese equipo era invencible verdaderamente. Preguntas Express, ¿qué selección admitió menos goles en un mundial? Pues Suiza con 0 goles y ni siquiera pudo pasar a los cuartos de final. Fue eliminada por Ucrania en penaltis 3-0. ¿Qué representativo permitió más goles en la Copa del Mundo? Corea del Sur en Suiza 54. Corea del Sur en Suiza 54, 16 goles. Se metió 2 goleadas espantosas, 9-0. 9-0 contra Hungría, 7-0 contra Turquía. ¿Cuál es el país con más victorias consecutivas? Por supuesto, Brasil, con 11. ¿Y cuál es la selección poseedora del récord de más juegos sin derrota? Brasil, con 13. Suiza, aquí está, en Alemania 2006, 0 goles en contra y no fue campeón. Es algo verdaderamente increíble. Ahí está Corea del Sur debutando en Suiza 54, en una de las golizas, 9-0 le metió Hungría. Brasil, desde el primer juego de Corea-Japón, ganándole a Turquía 2-1, hasta cuartos de final de 2006, cuando perdió con el gol de Thierry Henry con Francia. En 2006, es el lapso de 11 partidos ganados consecutivos. 13 sin derrota desde el primer duelo en Suecia 58, que ganó 3-0 contra Austria, hasta después de ganarle 2-0 a Bulgaria, perdió contra Hungría 3-1 en Inglaterra 66. El número 62, un número mágico para México, por fin una victoria. ¿Quién me dice quién metió los goles de México esa ocasión? Primer victoria de México después de, olvídense, cualquier cantidad de partidos, para ser exactos. Isidro del Ángel es 1. ¿Quién? Isidro del Ángel es 1. Isidro, no, es Isidoro Chololo Díaz. El Isidoro otro Chololo es Díaz. Alfredo del Águila y el otro es Héctor Hernández. Y Ellos fueron los anotadores en el lo curioso primer... es que Sí, Lo curioso es que el último mundial que disputa Checoslovaquia en continente americano fue en México 70, jugaron en Guadalajara y el primer partido de Chequia, ahora por primera vez en el continente americano, será contra Corea del Sur en Guadalajara. mira, qué buena onda. Bueno, te digo, esa vez en el Mundial del 70, Checoslovaquia, su primer partido lo perdió presente en Guadalajara contra Brasil, 4-1. De hecho, hay un dato de la selección brasileña que poca gente menciona, pero que vale mucho la pena saber. Era un trabuco Brasil en el 70. Tuve la bendición y la fortuna de poderlo observar en vivo y a todo color en el Estadio Azteca. Y los partidos de Brasil, la final contra Italia, era una auténtica orquesta sinfónica en el campo de juego, con un entendimiento, una perfección increíbles y con un dato que algunas personas sí conocen, pero no muchos. Lobo Zagalo convocó a 5 centros delanteros. Esa era la delantera de Brasil. 5 centros delanteros. Estaba Rivelino, estaba Jairzinho, estaba Gerson, estaba Tostao y estaba Pelé. 5 centros delanteros que hicieron cera y pabilo de todo mundo en el Mundial de México 70 cuando Brasil fue tricampeón. Bueno, ¿a qué selección venció México en ese duelo? A Checoslovaquia 3-1, que a la postre fue subcampeona del mundo. O sea, fue Oye, algo... Manuelito, Dime. perdón. Fíjate que yo me tengo que ir a mi clase, tengo clase ahorita a las 4. Sí. Te quería proponer, bueno, vamos a tener otra charla contigo para hablar de selección mexicana en los mundiales, ¿no? Correcto. ¿Por qué no vamos cerrando aquí en este momento para no retrasarnos? Y Vale. en la siguiente reunión empiezas con esta parte final, ¿qué te parece? Para retomar. Ahora, no sé si quieras invitarlos a la quiniela, ya te pasé sus correos, entonces, a ver, adelante. Sí. Les voy a hacer una cordial invitación. Es una quiniela 100% lícita, 100% transparente, porque todo mundo va a conocer los pronósticos de todos desde antes de que inicie el Mundial, 3 días antes de la inauguración. Yo tengo
tengo haciendo esta quiniela desde Francia 98, con mucho éxito, bendito sea Dios. En esta ocasión va a costar 500 pesos. Cada persona puede participar hasta con 2 quinielas. Ya les mandaré yo las bases para quien quiera participar con todo gusto. Están cordialmente invitados. Y bueno, esta es la última lámina que les presento porque sí, sí, me gusta señalarla, esta vale la pena. Un 6-1 no es un marcador común, mucho menos cuando se trata de una goleada en contra de Argentina. ¿En qué mundial una selección europea le pasó por encima al albiceleste con ese escandaloso marcador? Fue ¿Alguien lo sabe, mi estimado? Checoslovaquia en 58. Excelente, perfecto, muy bien. Pues por goliza has ganado esta pequeña, este, este pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Te felicito. Efectivamente, 6-1 Checoslovaquia le metió a Argentina en Suecia 58. ¿Cuántas veces se ha repetido ese score? Bueno, ahí nos quedamos, de acuerdo a tu amable solicitud, Samuel, ahí nos quedamos en la Claro que sí, Manuel, ¿no? Pues muchas gracias por habernos compartido la presentación. Como siempre, muy ameno, muy interesante. Nos das mucha información y conocimiento para disfrutar los partidos ahora que sea el Mundial. Y bueno, yo creo que va a haber muchas preguntas y comentarios. Tenemos la grabación, la vamos a compartir a los que no nos pudieron acompañar hoy. Así que pues te agradecemos, Manuel, un abrazo. Gracias, nos veremos en unas semanas acá en otra exposición de tu parte. No sé si quieras decir algo para despedirnos. No, pues nada, México campeón del mundo y punto. No Igual que sé los cuándo. potros, ¿no? Igual que No los sé cu- potros, ahora que regresen a la Ciudad de México. Bueno, pues ya estamos en la segunda, ya nos habían robado 2 ascensos, ya era justo. No sé qué vaya a pasar con mi pobre potro de hierro del Atlante ahora que entremos a primera, pero espero que haya inyección de recursos. Al final, bueno, pues muchísimo gusto en conocerlos, en compartir con ustedes estos datos. Les mando un cordial saludo a todos los que me hacen favor de escucharnos y nos vemos en la próxima. El Mundial va a estar interesante bueno, acompañado con un aderezo muy raro de una condición geopolítica global espantosa de bombardeos en Irán. No sé si Irán vaya a participar en el Mundial. Existe todavía la polémica de que la Alemania está presionando a la FIFA de que quiere de que no se celebre el Mundial en Estados Unidos. Yo dudo que eso vaya a prosperar, pero está caliente la papa porque la FIFA no quiere que Alemania deje de asistir al Mundial, pero por otro lado, de ninguna manera le va a quitar la sede a Estados Unidos. Entonces está todavía caliente la papa y estamos a menos de 60 días de la inauguración. Yo creo Es que correcto. pocas veces había visto algo así. Va a ser interesante esa parte. Pues Manuel, te agradecemos. Te haremos llegar tu carta por la participación. Te mando un abrazo y pues buenas tardes a todos. Estamos en contacto. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Buena tarde. Ya, ya.